Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Mis amados hermanos, gloria a Jesús. Hermoso es cantar y adorar a Dios y tener la certeza de que estamos haciéndolo delante de un Dios grande, verdadero, precioso, que nos ha dado a Cristo. Amén. Que nos ha dado la oportunidad por medio de Cristo de recibir perdón de nuestros pecados, como decíamos, de estar en paz con Dios, de tener una vida diferente. ¿Sí? Ya no estamos en oscuridad. Dios ha cumplido su palabra, como decía y como dice la Biblia: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, tal como recordábamos días pasados, y esa palabra se cumplió en nosotros. Amén. Tenemos nueva vida, una vida diferente, un sentir diferente, y tenemos la seguridad y la esperanza de que con Cristo tenemos la vida eterna y nos vamos con Él al cielo. Amén. Amén. No solo que cuando dejamos esta tierra pasamos a su presencia, sino que le aguardamos con esperanza, porque Él prometió volver. Amén, mis amados. Así que queríamos escudriñar un tanto más la palabra de Dios respecto de la venida del Señor por su iglesia, como estamos meditando en estos días de parte del Espíritu Santo. Así que vamos a leer en la carta a los Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4, una palabra que nos habla acerca de la venida del Señor, por su iglesia, lo que habitualmente conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Y nos va a ayudar el Señor a entender cómo será aquel momento y cómo debe ser este momento que estamos viviendo en nuestro corazón, mis hermanos. Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, carta del apóstol Pablo, epístola de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Gloria a Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Aleluya. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Maravillosa, hermosa promesa del Señor para los que aguardamos con esperanza la manifestación gloriosa del Señor viniendo por su iglesia. Recuerda, hermano, que los domingos anteriores, a través de la palabra de Dios, escuchábamos lo importante de estar convenientemente preparados para la venida del Señor, para el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y vimos la importancia de lo que significa andar en vestiduras blancas. ¿Se acuerdan? Que hablábamos acerca de cuáles son las vestiduras del cielo. ¿Sí? Las vestiduras blancas. Hay varios pasajes en la palabra de Dios que nos hablaban de eso, de tal manera que aprendimos lo que significa andar en vestiduras blancas. Y también vimos cómo la Biblia nos aconseja y cómo nos enseña la Biblia a discernir los tiempos del fin. Hermanos, esto que parece lejano, ¿sí? Esto que parece algo para algunos incrédulo, para algunos increíble, ¿sí? Esto es una verdad que se va a manifestar, hermanos, y que nos tiene que dar convicción hacia nuestro corazón, mirando nosotros hacia el mundo, porque la palabra nos enseña a discernir los tiempos del fin. Y recordemos lo que aprendíamos en la Biblia, que antes de que el fin venga, como está escrito, va a haber un episodio glorioso, que es el arrebatamiento de la iglesia. Antes de que suceda el fin, ¿sí?, el Señor viene por su iglesia, tal como está escrito.
Así que aquí en la primera epístola a los tesalonicenses nos encontramos con una hermosa descripción de cómo será aquel día viniendo el Señor Jesucristo por la iglesia, cómo será aquel momento, mis amados hermanos. Creo que nos basta simplemente con mirar la Biblia, ver lo que está escrito de parte del Espíritu Santo en este pasaje para llenarnos de alegría, llenarnos de esperanza y aguardar con gozo ese momento de gloria de parte del Señor Jesucristo por todos nosotros. Amén. Viniendo por todos nosotros, gloria a Dios. Así que el versículo 16 que leímos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos hace entender este versículo que aquellos cristianos que murieron con la fe en Cristo, que murieron esperando al Señor, cuando el Señor venga, los resucitará primero a ellos. Esto dice la palabra, ¿sí? Resucitarán ese mismo día. Y nos hace entender que nosotros no tenemos ninguna ventaja ni ningún privilegio sobre ellos, nosotros los que quedamos vivos, porque ellos van a resucitar primero de parte del Señor y luego nosotros nos vamos a unir, como dice la palabra, para recibir al Señor. Así que nuestros hermanos que partieron de esta tierra anhelando ese día, pero no lo vieron, murieron con su fe, perseveraron en el camino, a ellos el Señor le trae la resurrección. Ellos resucitarán primero, les trae el premio, el galardón de haber permanecido fieles durante toda la vida. Mira qué hermoso. Sí. Pero cuando nosotros miramos atentamente, hermanos, la palabra de Dios, sobre todo en este versículo, nos muestra aquí las características gloriosas con las cuales Cristo está viviendo, características impresionantemente preciosas, gloriosas, con las cuales Cristo desciende del cielo para venir por su amada esposa, la iglesia. Dice la palabra de Dios aquí, como leemos en el versículo 16, que el Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Amén. ¿Sí? Viene con voz de mando el Señor. Dice en el original, el Señor viene con llamado imperativo. Viene con una voz de autoridad por la cual Él da una orden irresistible, suprema, que es un mandato de Dios. Y por esa misma orden vemos el primer fruto del arrebatamiento de la iglesia, que es la resurrección de los muertos en Cristo. Con esa voz del mando, el Señor resucita a todos aquellos que murieron con Cristo en su corazón. Amén. Los resucita ¿para qué? Para llevarlos con Él. Así que el primer fruto de esa voz de mando con la cual viene el Señor, ese llamado imperativo de los cielos, es que los muertos resucitarán. Hermanos, y es la voz de Jesús las que los resucita, las que los vuelve a la vida. Es el mandato de Dios en labios de Jesucristo exaltado, de Jesucristo glorificado, de este Señor que viene por nosotros, que está descendiendo del cielo para cumplir la promesa de llevar con Él a su iglesia, a los cielos, a las bodas del Cordero. Es la voz de Cristo, es la voz de autoridad del Hijo de Dios, es la voz que tiene poder sobre la muerte. Aleluya. Es la voz, la misma voz que le devolvió la vida a Lázaro. ¿Recuerda? Lázaro, ven fuera. Esa misma autoridad, con esa misma autoridad Jesús resucita a los muertos que esperaron en Él. Es la misma voz de mando con la cual el Señor entró a aquella casa delante de aquellos padres acongojados y le dijo a la niña que había muerto: Talita cumi, niña, levántate. Y la niña se levantó. Amén. El poder de Dios venciendo a la muerte. La voz de Cristo, aleluya, venciendo el poder de la muerte. La voz de mando con la cual viene el Señor. Es decir, dará nueva vida a los que murieron en Él. Y es la misma voz, mis amados, por medio de la cual cada uno de nosotros, los que quedamos, dice el apóstol Pablo, seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados por el Señor. Amén. Aleluya. ¿Lo estamos esperando? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Ahí cerquita nomás. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice el apóstol Pablo: aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15, 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento,
en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Cristo lo hace con voz de mando. En el mismo momento los muertos resucitan y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, no lo vamos a sentir, no sé cómo será, pero inmediatamente nos veremos transformados, libres de la corrupción de nuestra carne. Aleluya. ¿Sí? Resucitados, transformados en un cuerpo de gloria. Por la misma voz, amados hermanos, y por esa misma voz seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Y así iremos a recibir al Señor. Dejaremos para siempre también la corrupción de esta tierra. E iremos en el aire a recibir al Señor. Pero, amados, el arrebatamiento de la iglesia es un hecho, como decíamos, impresionante y glorioso. No solo por la victoria de Cristo sobre la muerte de sus santos, sino por la victoria de Cristo sobre Satanás y sus demonios, que también se manifiesta en ese momento del arrebatamiento de la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor viene también, no solo con voz de mando, sino con voz de arcángel. Amén. Para manifestar la victoria sobre Satanás y sus demonios, el Señor viene con voz de arcángel. ¿Sabe que el arcángel es el superior, podríamos decir, el comandante de los ángeles, por decir así? Es el jefe de los ángeles, ¿sí? El arcángel. No quiere decir esto que Jesús es un arcángel, sino que el Señor viene del cielo al mando de sus ejércitos celestiales. Él viene a buscar a su iglesia y viene al mando de sus ejércitos celestiales. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo en el arrebatamiento viene a mostrar también, como dijimos, su victoria y la victoria de la iglesia. Amén. Que es nuestra victoria. Amén, mis amados. ¿Va siguiendo hasta aquí? Aleluya. ¿Sí? Así que cuando nosotros leemos 1 Tesalonicenses 4:17, dice el apóstol, a través del Espíritu Santo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Dice así. Así que miremos atentamente, mis hermanos, el versículo 17. El final del versículo 17, ¿qué dice? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Ahora, hermanos, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, claro que sí. Muy bien, por allí arriba, gloria a Dios. Efesios capítulo 2, ahí cerquita, versículo 2. Efesios, le dice Pablo a los Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Se da cuenta? La iglesia va a recibir al Señor en el aire. ¿Pero quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Por eso entendemos que Dios, el Señor, viene con voz de mando y con voz de arcángel y al frente de todos sus ejércitos. ¿Sí? Porque Él viene a despojar al diablo de su territorio. Él, en la venida, en el arrebatamiento, Jesús despoja al diablo de los dominios del aire. Y con su presencia y su poder santifica los dominios del aire y recibe en ese territorio a su iglesia para mostrar, aleluya, la victoria de Jesús sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre el pecado, sobre la muerte, aleluya, y para mostrarle al diablo también la victoria de su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Así que Él despoja en
Despoja los dominios del aire, lo quita a Satanás y a sus demonios, y en esas regiones celestes recibe a su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Y da testimonio. Hermanos, es impresionante la gloria que nos espera. Imagínense ustedes ese momento, ¿sí? Un momento lleno de gloria preparado por el Señor para cada uno de nosotros, la iglesia, la esposa amada, la que anda en vestiduras blancas, la que está comprometida, la que aunque tiene poca fuerza ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Amén. Para la iglesia de Dios está preparada esa gloria. Ahora nosotros podríamos preguntarnos, escuchen, si el Señor despoja al diablo de los dominios del aire y de sus demonios, ¿a dónde va el diablo? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van sus demonios? Ese es el grandísimo problema, hermanos, de este mundo y de lo que va a pasar en este mundo. Y el grandísimo problema para todos aquellos que se queden el día del Señor. ¿Sabe por qué? Porque una vez que el diablo y sus demonios son despojados del dominio del aire, van a caer violentamente y ferozmente sobre la tierra, porque no tienen otro lugar. Y es así cuando va a comenzar el gran mal, la gran aflicción, la gran tribulación sobre esta tierra. La persecución a todos aquellos que profesaron o profesan ser todavía cristianos, pero que no se han ido con el Señor. Y grandes males que atormentarán a todo el mundo, como nos dice Mateo capítulo 24. Hermanos, será un momento de pavor para todo el mundo. Imagínense, Satanás y sus demonios son despojados de sus dominios del aire y caen violentamente sobre la tierra. Por eso se cumple la palabra de Mateo 24. Vamos a ver Mateo 24, 19. Mis amados hermanos, el Señor les advierte, hablando de los tiempos del fin, y les dice: más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se da cuenta? Está para quedarse acá, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Cómo andamos en nuestras vestiduras, mis hermanos? ¿Están manchadas, arrugadas, amarillitas? Mire que no está para quedarse. Porque cuando el Señor Jesús reciba a su iglesia y el diablo sea despojado de su territorio, va a caer violentamente sobre la tierra. Es un misterio espiritual que nos advierte la palabra y para el cual nosotros debemos estar preparados para irnos con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Amados, necesitamos estar seguros de que si el Señor viene, nos vamos con Él. Debemos hablar a nuestros familiares, debemos hablar a nuestros hijos, que estamos viviendo una verdad, que es la verdad de Cristo en nuestro corazón. Amén. Que es la verdad de tener paz, de haber sido perdonados por el pecado, de haber sido apartados de este mundo y santificados por Dios, formando parte de un pueblo que ya no pertenece al mundo. Amén. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Como decíamos al principio, tenemos un corazón diferente, vivimos diferente, nos sentimos parte del pueblo porque Cristo lo ha hecho en nosotros. Esa es una verdad que no podemos negar. La palabra de Dios se ha cumplido en nosotros. Amén. Bien, la palabra sobre la venida del Señor también se cumplirá. Como decíamos los otros días, tal como se ha cumplido en nosotros,
La palabra de la salvación, la palabra de la venida del Señor por su iglesia se cumplirá. Y tenemos que avisar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, que el Señor viene. Y los que no se vayan con el Señor van a padecer de esta gran tribulación de parte del diablo y sus demonios, y de parte del anticristo, y de todo lo que la palabra de Dios dice que ocurrirá. Y esto no es broma. Y esto no es una ilusión, una psicosis colectiva. Esto va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, dentro de un rato, no lo sé. El Señor viene. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, vengo en breve, dice el Señor. Hermanos, necesitamos predicar el Evangelio. Amén, sí, pero también advertir, preparar nuestro hogar, nuestra vida, nuestros hijos. Aquellas personas que amamos, porque se van a lamentar y ya no habrá tiempo, no habrá tiempo, se terminó el tiempo. ¿Se entiende, hermanos? Se terminó el tiempo de andar como queremos, de andar en los vicios, de venir a la iglesia, pero bueno, yo vivo como quiero, y bueno, tomo alcohol y consumo tabaco y consumo droga, pero igual el domingo voy a la iglesia. Se termina el tiempo. No hay más tiempo. Una vez que viene Jesús y no nos vamos con Él, no queda más tiempo, hermanos. La salvación será muy difícil. Va a haber salvación por gracia, claro que sí, pero no será lo mismo. ¿Saben por qué no será lo mismo? Porque la iglesia ya no va a estar sobre la tierra. ¿Se entiende esto, hermanos? No es para asustarnos. ¿Cuántos tenemos miedo? Ninguno. ¿Verdad que no? Es una gloria. Advirtamos. Digámosles a nuestros jóvenes. Veo que los jóvenes, sí, ellos, bueno, tienen toda la vida por delante. Nosotros les decimos, tenés toda la vida por delante. No sé si tienen toda la vida por delante. Digámosle la verdad en Cristo. Digámosle a nuestros hijos que Cristo viene pronto. Y que probablemente mamá y papá no estén. Si Él no se convierte a Cristo, se va a quedar. Y se las arreglará solitos igual. Esto es verdad, hermanos. Esta es la verdad. Esta es la verdad de la palabra de Dios, de la palabra de vida, de la palabra en la cual creemos. Necesitamos predicar, pero también necesitamos orar y ocuparnos de aquellos que amamos, entrañablemente los que son parte de nuestra familia, mis hermanos. Necesitamos advertir como Dios nos advierte. ¿Sí? Necesitamos estar seguros de que nos vamos con Cristo. Necesitamos estar seguros, y esto no depende de lo que pienso yo acerca de mí mismo. Mire, hermanos, los cristianos cometemos un gravísimo error. Creemos que nos vamos a ir con Cristo por la opinión que tenemos nosotros de nosotros mismos. No nos confundamos. Nos vamos a ir con Cristo por lo que la palabra dice respecto de cada uno de nosotros. Porque nosotros a nuestros ojos somos bárbaros. Tenemos derecho no solo a una nube, a 2, a 3, no solo a una mansión celestial, a 4 o a 5. Somos tremendamente conformistas. Nosotros somos, sí, de 10. ¿Cómo no me voy con mi Señor? Si yo tengo tanto argumento para hablar de mí. Amados, la convicción de irnos con Cristo no viene de lo bien que pensamos acerca de nosotros mismos. La convicción de irnos con Cristo viene de parte del Espíritu Santo, y es en santificación y en obediencia a la palabra. Es la convicción de la santificación en el Espíritu por medio de la palabra de Dios. Por eso seamos cuidadosos y seamos temerosos y recordemos la palabra de Dios. Y recordemos Mateo, cuando el Señor advierte y dice, ¿sabe quién es eso? Era parte de la iglesia. En aquel día me diréis, no predicamos y profetizamos y echamos fuera demonios. ¿Sí? ¿Se acuerda esa palabra? Hermanos, la convicción no es por lo mucho que trabajamos en la iglesia. La convicción no es por lo que nosotros opinamos acerca de nosotros mismos. La convicción de irnos con el Señor es por la santificación en el Espíritu y la palabra de Dios. Recordemos. El Señor nos ayude y nos guarde, porque convicción, aleluya,
Seamos cuidadosos y temerosos de Dios en todo. Amén. Pero la tercera característica, hermanos, voz de mando, voz de arcángel, para despojar al diablo de sus dominios, viene con trompeta de Dios. Mire qué hermoso. Con trompeta de Dios. 1 de Tesalonicenses, como leímos, 4:16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y también cuando leímos 1 Corintios 15:52, dice el apóstol Pablo: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta, ¿sí? Hay una trompeta que van a escuchar los redimidos, que es la trompeta de Dios. La trompeta que hace sonar al Señor. Y hay una enorme discusión con todo esto de parte de los teólogos, porque algunos opinan que esta es la séptima trompeta de Apocalipsis, con la cual humildemente algunos no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta de Apocalipsis no puede ser esta, porque la séptima trompeta habla de los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces nosotros entendemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que siempre que Dios envió sus juicios, antes sacó a su pueblo del juicio. Entonces así, nos acordamos de Lot, ¿sí? Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios aparta a su pueblo. Antes de destruir el mundo por el diluvio, Dios aparta a Noé, amén, y lo salva, aparta a su pueblo. Es decir, Dios aparta a sus escogidos de los juicios que va a enviar sobre el mundo, de tal manera entonces que nosotros no tememos. Por eso decimos y reconocemos que la venida del Señor va a ser antes de la manifestación de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque el Señor dice: yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que el Señor nos va a guardar. ¿Y entonces qué significa la trompeta, hermanos? Hay dos cosas, teniendo en cuenta lo que dice Levítico: las trompetas se tocaban para reunir al pueblo. ¿Se acuerdan cuando Dios convocaba a su pueblo? Hacía sonar las trompetas. Entonces, las trompetas que van a sonar en ese momento, en el momento del arrebatamiento, aparentemente son las trompetas que van a llamar, a convocar al pueblo a reunirse con el Señor, ¿sí? En una hermosa y gloriosa comunión. Pero también, hermanos, pensamos y creemos algunos que la trompeta, el sonar de esa trompeta es algo muy importante, en lo cual necesitamos reflexionar. Esa trompeta lo que va a anunciar, hermanos, es el final del tiempo de la gracia. El Señor viene y el Señor anuncia el final del tiempo de la gracia. ¿Cómo lo hace? A través de esa final trompeta. ¿Sí? El final del tiempo de la gracia, y podríamos decir mejor, el final del tiempo de la iglesia como tal. El final del tiempo de la iglesia en la tierra, para dar lugar a una iglesia gloriosa y eterna, en presencia del Señor. ¿Sí? Ahora, imaginemos nuevamente, hermanos, y tomemos un tiempo para meditar en esto. La trompeta anuncia el final del tiempo de la iglesia, es decir, la iglesia ya no estará en la tierra. Va a quedar las paredes, el templo, las sillas, probablemente vacías, digo yo, espero, Señor, que todas las sillas de este templo estén vacías. Pero si alguno viene, ya no habrá culto. O por lo menos podrá hacer culto, pero no será tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia tal como lo conocemos ahora habrá pasado. El tiempo del derramamiento del Espíritu tal como lo conocemos ahora habrá pasado. Ya no será más. Su iglesia estará con el Señor en las bodas del Cordero. Y hermanos, creo que es un tiempo, unos segundos, necesitamos a través de esta palabra reflexionar, pensar,
hermanos, que si nosotros no nos vamos con el Señor, ¿qué haremos sobre este mundo si la iglesia ya no está en él? ¿Qué haremos? ¿A dónde iremos? Por lo que se ve y por lo que se sabe, no tendremos otra cosa que vivir de aquí para allá, por haber profesado y por haber dicho que somos cristianos. Porque habrá una grandísima tribulación y persecución sobre todos aquellos. Y alguien será salvo si la gracia va a seguir estando. Serán salvos, así de manera personal. De hecho, la palabra de Dios seguirá siendo predicada. Pero muchos, como decíamos a veces y como enseñábamos en los estudios bíblicos, muchos van a ser salvos a cambio de su vida. A muchos se les dirá: si no negas a Cristo, no podés seguir viviendo. Si negas al Señor, conservas tu vida. Pero si lo confesás, perdés la vida. Muchos van a ser salvos dejando su vida. Van a confesar a Cristo de esa manera y van a dejar su vida en ese lugar. Hermanos, la iglesia no estará en este mundo. Es lo que anuncia esa trompeta. Que el tiempo de la iglesia como tal ha pasado y la iglesia va a la eternidad. Y hermanos, dejé para el final de esta reflexión un último pasaje muy importante, hermanos, porque sabe que en el corazón de Dios está que su iglesia reflexione. ¿Sí? La iglesia muchas veces tiene los ojos puestos en la tierra. No está mal, hay mucho que hacer. ¿Qué presentamos para el año que viene? Y para el año que viene vamos a hacer reuniones gloriosas, maravillosas, campañas. Y para el otro año tenemos en la agencia. Hermanos, la iglesia de Cristo no debe tener sus ojos puestos en la tierra, aun cuando hace falta servir al Señor con denuedo y predicar su palabra con denuedo. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en el cielo, de donde viene el Señor. Por esto es importante, hermanos, que reflexionemos en aquel momento, como decíamos, desde que el Señor ocupa y arrebata el territorio de los dominios del diablo y ellos, los demonios, caen a la tierra. Desde el momento que la iglesia se vaya y ya no está la iglesia sobre la tierra. Y digo, hermanos, dejé para lo último una palabra que me llama mucho la atención, meditando este pasaje. Versículo 17. Dice el apóstol: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Sabe, hermanos? Me llamaba la atención esta frase y comencé a estudiar los libros. Y es algo tremendo lo que dice aquí. Es una palabra griega de bastante difícil traducción, la palabra perileipo. Los que hayamos quedado, dice, los que estemos con ellos alrededor. Es muy difícil de traducir, no se traduce de otra forma, en una palabra diferente, no parece que no hay traducción al castellano. Entonces dice, los que hayamos quedado alrededor, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que estemos alrededor de ellos. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Que los eruditos dicen que esta palabra, ser hallado alrededor, no es una palabra que da la idea de muchedumbre, no es una palabra que da la idea de gran cantidad de gente, es una palabra que da idea de remanente. ¿Se entiende? Remanente. No lo sé. No podemos decir nosotros si somos muchos, si somos pocos. Los que hayamos quedado. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos alrededor, seremos alimentados con ellos.
en las nubes para recibir a Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados, el Señor viene pronto. Podríamos aprovechar este tiempo de culto para reflexionar. Y podríamos, tal vez, reflexionando, si tenemos algo que decir al Señor en intimidad, sería importante decírselo hoy, antes de irnos. Tal vez pasando al altar, el que quiere, y tal vez orando, pero hermanos, el Señor viene. Y esta es una verdad bíblica. El Señor viene a buscar un pueblo preparado. Amén. Para la venida del Señor. El Señor viene pronto. Necesitamos estar preparados. Viene y es el final del tiempo de la iglesia. Viene y hay gran mal y gran aflicción sobre todos aquellos que quedarán en el mundo. Viene el Señor. Y solo los que hayamos quedado alrededor, dice el apóstol, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Amén. El Señor nos ayuda, hermanos. Podemos reflexionar, porque hay una verdad, y es que Jesús viene. Es que Jesús viene. Y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa que se preparó? Decíamos, no son las vírgenes insensatas que estaban dormidas. No es el pueblo que tenía sus ojos puestos en la tierra. Es el pueblo que había levantado sus ojos al cielo y que escuchó la final trompeta. Amén. Ese pueblo viene a buscar al Señor. Y hermanos, nuestra oración es que nosotros, cada uno de nosotros, seamos parte de ese pueblo. De vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas, sin nada que el Señor tenga que reclamarnos. Que nosotros seamos ese remanente que quedó alrededor y que es arrebatado juntamente con Cristo. Que es arrebatado para ir a recibir al Señor en las nubes. Amén. ¿Le parece si estamos de pie? ¿Le parece si tomamos un instante para pensar sobre esta reflexión que nos ha dado el Señor en esta mañana? Aleluya. Vamos a estar con los ojos cerrados un instante. Vamos a estar con los ojos cerrados un momento. Vamos a estar meditando en esta palabra. Aleluya. Porque el Señor viene con voz de mando para dar vida a los que vienen en Él. Cerramos nuestros ojos y meditamos. Porque el Señor viene con voz de mando para dar vida a los que esperaron en Él, para transformarnos en un abrir y cerrar de ojos a los que estemos vivos y también esperamos en Él. El Señor viene también con voz de arcángel al frente de sus ejércitos celestiales, para despojar al príncipe de la potestad del aire de sus dominios y santificar ese lugar y allí tener el encuentro con su iglesia. Y por lo que vemos en la palabra, el príncipe de la potestad del aire cae con sus demonios violentamente a la tierra. Y allí comienza la gran tribulación. Allí comienza el mal y la gran aflicción para todos aquellos que no se fueron con el Señor. Y el Señor viene con trompeta de Dios para anunciar. Es el final del tiempo de la iglesia. La iglesia ya no estará. La iglesia ya no estará. Y Pablo dice, los que hayamos quedado finalmente. Meditemos, reflexionemos, lo que hayamos quedado alrededor. No es una palabra que hable de muchedumbre ni de gran cantidad, es una palabra que habla de remanente. Amados, si hay algo que tengamos que decir al Señor en este momento, aprovechemos el tiempo para hablar con Dios en la intimidad. Yo no estoy haciendo ningún llamado a arrepentirnos ni nada por el estilo. El Señor viene y esta es la verdad que vamos a vivir con Él
si nos vamos? Y sin Él si nos quedamos aquí. Aleluya. Meditemos en esta palabra y hablemos con nuestro Dios. Y si hay algo que tengamos que confesar o que decir, hermanos, es el tiempo. Es el tiempo. Aleluya. Le damos a ti todas las glorias.